Bueno, la última sesión que tuvimos, que tiene que ver con el tema en sí, fue esta parte. Resolvimos el problema para un extremo libre de una cuerda donde hay una onda viajera que se está desplazando a través de esta cuerda, es decir, la cuerda es el medio por el cual se está propagando esta onda. Y encontramos, por ejemplo, el valor de su longitud de onda, y con base en los datos propios del problema pudimos dar una expresión para la forma de esta función de onda. Concretamente, los valores de K, que es el número de onda, el valor de omega, que es la frecuencia angular, y la fase, que en este problema era distinto de cero por las mismas condiciones iniciales que nos proporcionaba en el problema. Bien, el siguiente ejemplo que vamos a realizar este día es el que se muestra en la pantalla. Se trata de una cuerda en un piano. Nos comentan que la cuerda en el piano mide aproximadamente 1.10 metros de largo y tiene una masa de 9 gramos. ¿Bajo cuánta tensión debe estar la cuerda si debe vibrar a una frecuencia fundamental de 131 Hz? Y además nos preguntan cuáles deberán ser las frecuencias de los primeros 4 armónicos en este caso. A ver, recordemos, ¿no? En esta situación, ¿qué tipo de ondas estarán presentes? Son estáticas. Estacionarias, ajá, serían ondas estacionarias. Así que la idea de fondo es una cuerda que está fija en sus dos extremos y que, bueno, para que la perturbación pueda efectuarse, necesitamos cumplir varias características, ¿no? Varios requisitos ahí implícitos. Uno de ellos es que para observar la frecuencia, bueno, dado que nos están diciendo que la frecuencia fundamental tiene este valor, quiere decir que esa cuerda se tiene que hacer vibrar justo con esta frecuencia, 131 Hz. Si no se logra hacer que vibre con esa frecuencia, no vamos a observar este comportamiento, ¿no? Esta perturbación. Es con este vientre, ¿no? Con un antinodo. Veremos ahí la cuerda así oscilando, pero no describiendo justo esta figura que nos habla de la frecuencia del primer armónico. Bueno, eso en cuanto a cómo lograr, ¿no? O lo que implica esa frecuencia fundamental. Nos preguntan ahora sí sobre el problema, ¿cuánta tensión se tiene que colocar o se tiene que ejercer sobre esa cuerda para observar lo que se busca? En un video que igual también se les proyectó en sesiones pasadas, se vio cómo una cuerda podía presentar diversos nodos o antinodos en todo caso, o frecuencias o armónicos, dependiendo de cuán largo sea la cuerda, de a qué frecuencia se hacía oscilar y también de la tensión. La tensión, ¿con qué está relacionado? ¿Con qué aspecto de la onda está relacionado? Hablando de una onda en una cuerda. ¿Sería como la viscosidad del medio? Lo podemos interpretar como qué tan viscoso o flexible es el medio. Claro, así se puede interpretar. Pero concretamente para este tipo de perturbaciones, la tensión
en la cuerda, ¿a qué afecta directamente? De hecho, fue algo que tomamos como punto de partida en el ejercicio que acabo de mostrarles. Bueno, que ¿Su resolvimos la clase velocidad de anterior. propagación? Exactamente. La tensión a la cual se encuentra la cuerda afectará directamente a la velocidad de propagación de la onda. Y si recordamos las condiciones para observar los armónicos, ¿qué tenemos aquí? Que los armónicos son funciones de la velocidad. Así que si la velocidad viene afectada por la tensión, pues el que observemos o no un determinado armónico, pues también va a depender de ello. Así que, ¿qué se puede hacer a continuación? ¿Cómo podemos resolver lo que nos están preguntando aquí? ¿Cuánta tensión se tiene que aplicar sobre la cuerda de piano que tiene estos valores para que obtengamos, bueno, para que obtengamos la frecuencia fundamental a 131 Hz? Bien, aquí tenemos, pues, como queremos obtener el primer armónico o frecuencia fundamental, tenemos la siguiente relación. Sabemos que ese primer armónico se calcula o se obtiene a partir de esta relación, donde justamente la velocidad depende de la tensión en la cuerda. Ahora, aquí esta mu es la densidad lineal de masa, la cual pues equivale a la masa que tiene la cuerda entre su longitud. Así que haciendo combinaciones, sustituciones de estas dos ecuaciones, haciendo un poquillo de álgebra, podemos conocer el valor exacto de la tensión a la cual se tiene que someter esta cuerda para obtener el armónico que estamos buscando. En esta primera parte del cálculo se ha despejado la tensión en términos de la velocidad. Y después se ha hecho uso de cuánto vale la velocidad en términos de la frecuencia fundamental, obteniendo este resultado, lo cual nos conduce a este último término que tenemos aquí mostrado. Si ustedes por ahí detectan algún error en el álgebra, por favor háganmelo saber para corregirlo. Y bueno, hacer esto lo más claro posible. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Qué parte del enunciado nos indica o cómo podemos saber que es como el primer armónico? Porque aquí nos menciona que se está buscando la tensión a la cual se tiene que aplicar en la cuerda para que vibre justo en la frecuencia fundamental. Y la frecuencia fundamental, echemos un vistazo acá, es justamente esta, cuando tenemos solamente un antinodo o un vientre.
Ok, profe, gracias. Sí, de nada. Ok, así que en las ecuaciones que tenemos aquí, para saber las frecuencias en las cuales observamos los armónicos, habrá que tomar n igual a 1, y eso ya en automático nos habla el- de la frecuencia fundamental o el primer armónico. Bien, recuerden ustedes que cuando se llega a una ecuación, y si uno no está del todo seguro que esa sea la expresión correcta, puede aplicar análisis dimensional para al menos asegurarse que la ecuación nos va a dar las unidades que corresponden. Así que esta m que representa masa, esta longitud en metros y esta frecuencia que se mide en segundo a la menos 1, nos tendría que dar newtons como unidad de medida. Y si eso es así, pues entonces esta t sí corresponde a una fuerza. Así que no se olviden de esa parte cuando, repito, llegan a una ecuación en la cual no están del todo seguros si es correcto o no, pues al menos cerciorarnos de que sea dimensionalmente correcta. Bueno, tenemos esta ecuación, así que asumiendo que el álgebra sea la correcta, ¿qué tensión estaríamos encontrando explícitamente? A mí me da de 679.57 newton. 679 punto qué, perdón. 57. 57, ok. Bien, pues si todos han llegado a ese resultado, o si por el contrario alguien encuentra algún otro que igual nos lo podría informar, estaremos encontrando el valor de la tensión a la cual se tendría que colocar o con la que se tendría que sujetar esta cuerda de piano para lograr que esta frecuencia de 131 Hz sea la frecuencia fundamental. Así que bueno, algo así bajo, digamos que esta sería una idea bastante simple de lo que justamente hacen los que afinan, ¿no? Las cuerdas de los pianos. ¿Preguntas con esta primera parte del problema? Creo que todo bien, profe. Ok, muy bien. Nos preguntan finalmente, en la parte B, ¿cuáles son las frecuencias de los primeros 4 armónicos? ¿Cómo podemos determinar esas frecuencias? Creo que ahora ya con la tensión podemos calcular la velocidad de propagación.
Sí, ya tienes ya puedes calcular la velocidad de propagación Y con ello aplicar la fórmula para cada armónico. y por ello aplicar la fórmula para cada armónico, que sería esta, ¿no? Sí. Ok. A ver, mediten con atención la expresión. A ver si pudieran encontrar una forma tal vez más rápida para encontrar los siguientes armónicos. Porque claro, ya que tenemos la tensión, pueden calcular la velocidad. Eso sí, ya algebraica y numéricamente lo pueden hacer. Y estaría bien. La pregunta es, ¿sí será necesario que conozcamos explícitamente la velocidad? Creo que no necesariamente. Podríamos hacer ahí algunos movimientos algebraicos, ya que está L, que también está en la velocidad, y así, pues al desarrollarlo, poder obtenerlo sin la velocidad explícitamente. Ok. A ver, entonces hay que pensar cómo hacerle. Entonces, si la velocidad, conocer explícitamente la velocidad no es tan necesaria, entonces, ¿qué se propone para encontrar las frecuencias de esos otros armónicos? De hecho, si vieron algunos de los videos que les compartí, en alguno de ellos mencionan cómo se calcula, cómo se puede determinar rápidamente las frecuencias de los siguientes armónicos. Y no solamente de los cuatro, incluso hasta del armónico 100, 101 o 1500 si se quiere. A ver, recordemos, los llamados armónicos o las frecuencias en los de estos armónicos que permiten observar, hablando concretamente de una cuerda, como en el caso de la cuerda de piano o de un violín o de una guitarra que está atada de sus extremos. ¿Qué son estas frecuencias que estamos buscando? Múltiplos de la frecuencia fundamental. ¿Y qué observamos en esos múltiplos? O sea, hablamos de la cuerda. Visualmente, ¿qué observamos? Por ejemplo, ok, la frecuencia fundamental en este problema es de 131 Hz. Ok, así que imaginando que esto que está aquí es justamente la cuerda del piano, una de las cuerdas del piano, cuando esta cuerda se someta a esa frecuencia, a una perturbación, por ejemplo, que estamos induciendo, ¿no? Una resonancia de 131 Hz, ¿qué es lo que observaríamos en la cuerda? ¿Cómo se movería? Solamente tendría un antinodo. Exactamente, solo tendría un antinodo, es decir, que la cuerda realmente solamente subiría y bajaría, teniendo esta forma. Dos nodos aquí, en sus extremos opuestos. Entonces la cuerda nada más vibraría en ese sentido, así, arriba, abajo, y visualmente observaríamos pues justamente este vientre o antínodo. ¿Cuánto valdría la siguiente frecuencia?
Ya tenemos la fundamental, 131 Hz, si no mal recuerdo. 131 Hz. Las siguientes frecuencias serían múltiplos enteros de la fundamental, ¿no? Así es. Por lo tanto, la siguiente frecuencia, el siguiente armónico, Serían 262 Hz. exactamente, a 262 Hz, es decir, a 200 oscilaciones por segundo, ¿qué es lo que observaremos en la cuerda? Tendrá dos antinodos. Exactamente, observaremos 2 antinodos y 3 nodos, es decir, la cuerda vibraría de esa manera. Tendríamos una longitud de onda metida en los límites marcados por el piano, donde están sujetos los extremos del hilo del piano. Y esta cuerda pues nada más estaría oscilando aquí. Subiría, bajaría en cada lóbulo o en cada antínodo. Justo a la frecuencia que me acaban de dar. 262 Hz. Es lo que observaríamos. Una longitud de onda completa metida en esa parte en esa cuerda, ¿no? ¿Cuánto valdría la siguiente frecuencia? ¿Cuál sería la siguiente frecuencia que podríamos meter aquí? ¿393 Hz? 393 Hz, exactamente. Podríamos hacer que ahora la cuerda vibre con una frecuencia de 393 Hz, 393 oscilaciones por segundo, y lo que observaríamos es esto que está aquí mostrado. Tendríamos 3 antinodos, 4 nodos, y cada antínodo se movería de arriba a abajo. Y lograríamos con esa frecuencia exacta meter dentro de esta región 3,5 longitudes de onda. Y así sucesivamente. Cualquier armónico que ustedes pensaran en incluir, pues lo único que habrá que hacer es multiplicar la frecuencia fundamental por el número de armónico que quieren incluir en esa cuerda de guitarra, piano, etcétera, ¿no? Y eso también les dice cuántas longitudes de onda podrían estar logrando meter en esa región. Sabiendo el armónico, el índice del armónico que quieran trabajar. ¿Preguntas, comentarios de esta parte? Si es claro para todos, entonces, ¿cómo? Y vean que no necesitamos, no fue necesario tener a la mano el valor de la velocidad. Sí se pudo haber hecho de esa manera, claro, pero si lo meditamos un poco, vemos que no es tan necesario del todo. Así que bueno, para complementar, tenemos 262 Hz, 393 Hz y finalmente el último que faltaría,
sería el de 524 Hz. Nótese, bueno, esa es la parte también importante, que esas son las frecuencias exactas a las cuales tiene que vibrar esa cuerda para observar estos armónicos, ¿no? Para observar estos antinodos. Cualquier frecuencia intermedia entre 292 y 393 Hz, por ejemplo, no vamos a poder observar esos nodos así, de definidos, o los antinodos. Eso es lo importante de las ondas estacionarias, que no cualquier frecuencia observamos los armónicos. ¿Alguna pregunta o comentario por ahí que haya surgido con esta parte? Profesor, yo tengo una pregunta. Sí. Es que en el video, la persona que está explicando el experimento, en vez de aumentar la frecuencia o disminuirla para visualizar los armónicos, Ajá. cortaba la longitud Sí. de la cuerda con sus propios dedos. Sí. Esto podría decir que la tensión que se le aplique a la cuerda y la longitud son independientes. La tensión y la longitud son independientes. A ver, vamos a ver aquí. O lo que me refiero es que, ¿cuál sería la diferencia entre aplicar una frecuencia determinada en el extremo de una cuerda a cortarlo a una determinada longitud, por ejemplo? Como en el video. Ok, a ver. Vamos a ver dónde, creo que por acá. Muy bien. Tenemos aquí los dos extremos, ¿no? Los nodos que van a estar estos más que fijos, ¿no? Estos dos. Ahora, aquí podemos nosotros generar u observar varios armónicos. Todo va a depender justamente de estas condiciones que estamos aquí mostrando, ¿no? La tensión en la cuerda, su densidad lineal y justamente la frecuencia en la cual hagamos que esta cuerda esté oscilando. Bueno, por poner un ejemplo, a ver aquí. Ok, tenemos aquí el cuarto armónico, ¿no? Sí, para todos es claro que ese es el cuarto armónico. Sí. ¿Sí? Ok, vale. Entonces, tenemos el cuarto armónico considerando esta longitud en la cuerda. Pero ahora, ¿qué pasa cuando uno corta, o lo que se dice, obliga a que la cuerda oscile con otro armónico? Bueno, concretamente, si nosotros pulsáramos con nuestros dedos aquí esta parte, como lo hacen en el video, y esto hace que esta parte, en la que la sección que queda a la derecha ya no oscile, nos estamos quedando con esta sección, L medios. Y para esa sección, ¿qué armónico estamos despertando o estamos haciendo evidente? Seguiría siendo el cuarto armónico, ¿no? Porque estamos manteniendo la longitud de onda. Pero para esa sección, Sería el segundo armónico. Estaremos forzando a tener el segundo armónico. Pero en esta sección de la cuerda.
Eso es lo importante, en esta sección de la cuerda. A ver, hay un video también de los que les compartí, en el cual toman una guitarra, la hacen vibrar y mediante un software muestran el espectro de las frecuencias. Y entonces cuando se hace vibrar esa cuerda de guitarra, no recuerdo exactamente la figura, pero vamos a poner que tenemos algo así. Tenemos un espectro así. Y aquí no tenemos, por ejemplo, esta frecuencia sería la fundamental. Tendremos la F0. Ok, aquí sería, por ejemplo, la F0. Por acá tendríamos la F1. Bueno, aquí debería ser realmente espaciados. F2, etcétera, ¿no? F3. Ok, así es lo que tendremos. Pero en este mismo video, lo que hacen es, justamente hacen esto. Meten ponen con el dedo, introducen o forzan un nodo. Es decir, acortan la distancia de la total de la cuerda de guitarra. Y cuando hacen análisis de las frecuencias en el software, lo que notan es que, déjenme ver aquí, lo que notan es que algunas frecuencias, creo que son los impares, no recuerdo bien, ya no aparecen. Y eso es justamente porque al acortar la longitud, estamos estamos impidiendo que algunas frecuencias de los armónicos que estarían presentándose en la cuerda completa ocurran en esta región limitada, mucho más pequeña que la original. Vale, sí, gracias, Rodolfo, creo que ya entendí. ¿Sí? Sí, ya entendí un poquito mejor. Gracias. Sí, de nada. Ok, vale, entonces, ¿cómo podemos nosotros aquí modificar digamos, las frecuencias en las que podamos observar armónicos? Pues de varias maneras, ¿no? Cambiando la tensión de la cuerda, cambiando la longitud, claramente. Aquí vean. La velocidad depende de la tensión. Y los armónicos también dependen de la longitud de la cuerda. Así que si hacemos u obligamos que solamente la mitad de la cuerda vibre, es decir, metemos a mano un nodo, no todas las frecuencias que estaban presentes en la cuerda original van a volver a ocurrir. Sino que todo eso va a depender justamente de cuánta longitud libre y que permitamos que oscile, pues no, va a estar ahí accesible. De hecho, también, bueno, hay un video que explica por qué tenemos las notas en música, por qué están las notas que se tienen. Y bueno, ahí en el video que igual les voy a hacer llegar, ahí muestran gráficamente, ¿no?, qué es lo que se hace. Y mucho de esa parte, de cómo obtenemos esas notas musicales, viene justamente con observar, con notar que al ir acortando las longitudes de la cuerda, en este caso, encontramos nuevas frecuencias para otros armónicos y limitamos otras. Bueno, no sé si queda alguna otra pregunta por ahí que haya surgido, alguna pregunta pendiente. Si no, vamos a ver el siguiente ejercicio con la finalidad de pues, seguir, ¿no? Bueno, si hay algo que no quede claro todavía, pues damos oportunidad para que se resuelvan en los siguientes ejercicios. Nos dicen, una cuerda de violín, de hecho justamente esa es
está justamente relacionada con la pregunta anterior. Una cuerda de violín vibra a 441 Hz cuando no se presiona con el dedo. Es decir, solamente esta cuerda tiene 2 nodos en sus extremos y vibra a 441 Hz. ¿A qué frecuencia vibrará si se pulsa a 1/3 del camino desde el extremo? Es decir, solo 2/3 de la cuerda vibran como onda estacionaria. Aquí sí queda claro lo que nos está planteando el problema. De hecho, es justo lo que nos estaban comentando ahora en la pregunta. Esta cuerda va a vibrar con esa frecuencia de 441 Hz cuando no se presiona con el dedo. Así que solamente tiene estos 2 nodos por default. Lo que nos preguntan ahora, ¿a qué frecuencia? Nos piden comparar esta situación con la situación en la cual se pulsa a 1/3 del camino desde el extremo. Es decir, 2/3 de la cuerda vibran como onda estacionaria. Así que si esta cuerda la dividimos en 3 partes, lo que nos está preguntando aquí es, ¿qué pasará? ¿Qué frecuencias podemos obtener cuando colocamos el dedo aquí? Y esta región es la que queda libre. Vean que lo que estamos haciendo es forzar un nodo que no existía antes. Bien, ¿cómo se podría aquí resolver esta pregunta? Para la frecuencia fundamental, que sería B sobre 2L, por ejemplo, yo sustituía L como 2/3. A ver, nuevamente, a ver, para la frecuencia fundamental, ajá, la F1. ¿Así? Ajá. Sí, sustituía L como 2/3 de L. Como 2/3 de L, ok. Entonces desarrollé, factoricé y encontré que es 3/2 de F1. Ok, muy bien. Y ese 2/3 de F1, ¿qué te estaría representando en esta nueva sección, ¿no? La libre. O sea, ese valor que tú estás encontrando, ¿a quién correspondería? O cómo lo podríamos tomar. El procedimiento me parece correcto. La pregunta aquí es, bueno, ese valor que en concreto que has obtenido, ¿qué vendría a representarnos en esta situación en la que se está haciendo que solamente 2/3 de la cuerda estén vibrando como onda estacionaria? Yo creo que lo que obtuvo mi compañero
sería una relación de proporción en cuanto a la frecuencia y la longitud. Sí, es una relación. Sí, es una relación. De hecho, es lo que estaban encontrando, ¿no? 3 medios de F1. Donde F1 es este valor, ¿no? De 441 Hz. Numéricamente, para poner nombres aquí, ¿cuánto valdría esto? 661.5 Hz. 661.5 Hz. Ok. Bien. Pero estos, bien, la pregunta en sí entonces es, estos 661.5 Hz, ¿qué estarán representando para esta parte? Ya dimos con la respuesta. O sea, numéricamente ya está la respuesta. Y ahí no hay objeción. Está bien. Es así como se podría plantear. Pero para esa sección que mide 2/3 de la cantidad original, estos 261.5 Hz, ¿qué vienen a hacer? 1,5 armónicos. 1,5 armónicos. No es posible tener fracciones. 1,5 armónicos. O sea, no. No porque, bueno, si estás pensando que es como tomar n igual a un medio, bueno, este valor de n no es posible porque n toma puros valores enteros. Ok, en el chat nos comentan que es una frecuencia nueva. Sí, es una frecuencia nueva. Pero a ver si los convence lo siguiente. Esta frecuencia de 661.5 Hz será la frecuencia fundamental para esta sección de 2/3 libres. Entonces veríamos también un solo vientre. Exactamente. Ok. Es lo que estaría pasando. A 261.5 Hz, esa sección de 2/3 libre mostraría un vientre, es decir, la frecuencia fundamental para esa sección de 2/3. Que es justamente lo que se planteaba en la pregunta anterior. ¿Qué pasa si se coloca el dedo, ¿no? Concretamente a la mitad de la cuerda, pero aquí vemos que se está colocando en un punto distinto. Bueno, pues lo que estamos haciendo es obligar que esa sección libre tenga una frecuencia fundamental con este valor. Que claro, respecto a la frecuencia original, que era de 441 Hz, pues aquí vemos que estamos aumentando. Es decir, que esta cuerda, para observar ese vientre, ese antínodo, deberá de oscilar, debería de realizar 661.5 oscilaciones por segundo. Y entonces, si nosotros realizáramos un espectro, un análisis de las frecuencias en la cuerda original, ahí no, aquí están los espectros, y lo comparamos con esta sección de 2/3, veríamos que habría algunas que coinciden, pero otras no. Algunas frecuencias armónicas que se construyen a partir de esta F1 con tilde van a coincidir con los armónicos que se obtienen del caso sin nodos adicionales. Bueno, del problema original.
Profesor, ¿y el último Sí, cachito de la cuerda ya no presentaría alguna frecuencia? O sea, el otro tercio de la cuerda. bueno, realmente no sabría decir porque de hecho el problema tal cual nos está diciendo que solo 2/3 de la cuerda van a vibrar como onda estacionaria. Así que, por ejemplo, si tú, hablando de sí, de una cuerda de violín tal cual, eh, si se coloca el dedo, ¿no? Alguno de los dedos en algún punto de la cuerda, lo que hace justamente es obligar a que solamente la sección que tú en el que vas a hacer que vibre la cuerda termine donde está tu dedo. Y ya la perturbación ya no continúa al otro lado. Así que podemos pensar que la otra sección, en este problema de 1/3, está sin perturbaciones. Ok, gracias. ¿Vale? Aunque claro, la otra situación en la que a su vez hagamos que esto vibre, bueno, ya sería un problema distinto, ¿no? Bueno, pero son dos escenarios que pueden ocurrir, sí, pero bueno, aquí concretamente el problema nos habla de que solamente 2/3 de la cuerda, sí o sí, van a estar vibrando como una onda estacionaria. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Algo más en este segundo o tercer ejercicio? No sé, creo que la numeración sería el tercero. Todo claro, profe. Ok. Bien, pues como ven, aquí estos estos ejercicios son algo simples. Lo que no hay que perder de vista es eh, qué significan los armónicos, qué es lo que implican, qué queremos decir al mencionarlo, la presencia de armónicos. Aunque en estos ejercicios se ha visto concretamente problemas con cuerdas en instrumentos, también en instrumentos de viento se pueden observar este tipo de ondas estacionarias. Bueno, y el siguiente ejercicio comenta lo siguiente. Una cuerda de 1 metro de largo tiene dos secciones de igual longitud, con densidades lineales, las hay mostradas, 0.5 kilogramos por metro y otra de 1 kilogramo por metro. La tensión en toda la cuerda es constante. Los extremos de la cuerda oscilan de manera que en ella se establece una onda estacionaria con un solo nodo donde se unen las dos secciones. ¿Cuál es la razón de las frecuencias oscilatorias? A ver, queda claro la situación que aquí se está presentando. Una cuerda que tiene una longitud de 1 metro tiene dos secciones, cada una con su propia densidad lineal de masa. Nos comentan que la tensión a la cual está sujeta la cuerda se puede asumir constante. Y los extremos de la cuerda oscilan de manera que en ella se establece una onda estacionaria con un solo nodo en donde se unen las dos secciones. ¿Cuál es la razón de las frecuencias oscilatorias?
para alguien no le queda claro lo que se está aquí, al menos comentando en el problema, antes de pasar a hacer cálculos y demás, debe de quedarnos primero claro lo que aquí se nos está presentando. En este caso no habría un extremo fijo de la cuerda, los dos oscilarían de manera independiente. No, lo que tal vez no se está representando del todo correcto es una imagen como esta. Algo así. O sea, por ejemplo, aquí el extremo izquierdo de la cuerda se está moviendo justamente para generar o inducir, o lo que se dice resonancia, introducir una resonancia en la cuerda y que observemos los armónicos. Pero o sea, el extremo sí se está moviendo de esta manera vertical, pero aquí digamos, con la ayuda del dedo se está pulsando para que aquí se meta un nodo, se produzca un nodo adicional al que tiene en el otro extremo. Por ejemplo, en el video, en uno de los videos que se compartieron aquí, que se proyectaron, justamente en el que se muestra cómo, con el video donde aparece la luz estroboscópica, no sé si lo llegaron a notar, pero la cuerda de hilo de algodón se montaba en un soporte que podía rotar. No recuerdo si este estaba fijo, creo que no, creo que este sí estaba totalmente fijo y este este extremo estaba colocado en un soporte que permite rotar, y justamente estas rotaciones son las que generaban las ondas estacionarias. Así que en esta parte es a lo que se refiere el enunciado. Oscilan de tal manera que dentro de esos límites de la cuerda observemos ondas estacionarias. Profe, yo lo que veo del problema es que lo que las relaciona es la tensión. Entonces, escribiendo la velocidad para cada uno como la raíz cuadrada de la tensión sobre cada densidad lineal respectiva, despejo la tensión y las igualo. O sea, encuentro una relación entre ambas velocidades. Ok, muy bien. Y con ello yo creo que puedo encontrar F1, F2 y hallar su razón. Ok, muy bien. Claro, tal vez dar con F1 y F2 no sé si, bueno, veremos si se puede determinar, pero al menos una frecuencia entre ellas, una razón entre ellas, creo que sí es posible. Así que sí, ¿qué es lo que hay que notar aquí? A ver, sí, de hecho, a ver, aquí nos dan información clave. Esta cuerda oscila de tal manera que hay una onda estacionaria con un solo nodo donde se unen las secciones.
Así que si nos imaginamos lo que puede estar sucediendo aquí, vamos a ver aquí, estaría pasando algo como lo que tenemos en esta parte. Se está estableciendo una onda estacionaria con un solo nodo donde se unen las dos secciones. ¿Ok? Es decir, que en el punto de unión en el que cambia la densidad de masa, se está generando un nodo. Si analizamos lo que está sucediendo en cada sección de la cuerda, donde la densidad mu1, bueno, una de las densidades, perdón, es mu1 y en donde la otra es mu2, podemos advertir que hay en cada sección un antinodo. Es decir, que aquí podemos encontrar la frecuencia fundamental para esta sección y para esta otra su correspondiente frecuencia fundamental. Aquí cuidado. Bueno, de hecho aquí utilizar notación de F1 con tilde para indicar la frecuencia fundamental para esta segunda parte. Porque si ponemos F2, podríamos correr el riesgo de confundirlo con el segundo armónico. Por lo tanto, es aquí cuestión de ser muy cuidadoso con la notación. Muy bien, así que en efecto, como la tensión se asume constante, podemos relacionarlas a través de la tensión. Por lo tanto, a ver, ¿qué es lo que podemos encontrar aquí? Sabemos que la frecuencia fundamental en la primera sección, vamos a verlo así, sí, la frecuencia fundamental de la toda la frecuencia fundamental de la cuerda completa, que es justamente la de 1 metro, ¿okay? Está de esta manera. Aquí la velocidad depende mucho de la tensión y sobre todo de la masa o densidad de masa presente en la cuerda. Entonces, si nosotros establecemos una dependencia explícita entre la frecuencia y las densidades de masa, podemos hacer lo que se muestra en esta parte. Aquí, bueno, convenientemente, o mejor dicho, por coincidencia, por mera coincidencia, vean que estas dos densidades de masa que nos proporciona el problema son múltiplo o una fracción una de la otra. Una es de 0.5 y la otra de 1. Así que las podemos relacionar de este modo. A ver si se alcanza a ver de esta manera. Ok, estoy nombrando a M1 como la de 0.5 y M2 como la de 1 kilogramo por metro. Esta relación se cumple. Sustituyendo lo que vale M1 en términos de M2, se obtiene esta relación. Y lo único que hay que notar aquí es comparar. Vean que al momento de hacer un poquillo de álgebra, queda raíz de t entre la densidad lineal M2 entre 2L. Pero esta relación, justamente esto que está aquí, es la frecuencia para esa sección con M2. Y el factor de proporción que aparece es raíz de 2.
Así que la razón que existe entre esas dos frecuencias vendría a ser este resultado. La razón entre estas dos frecuencias es simplemente raíz de 2. No sé si en esta parte de igualar el valor de la tensión, que en efecto es otra forma de hacerlo, se llega a un resultado similar. Sí, yo de hecho llegué a raíz cuadrada de μ2 sobre μ1 y también da raíz de 2. Ah, ok, perfecto. Bien, pues claro, hay varias formas de hacerlo. Mientras lo hagamos con cuidado y digamos, seamos congruentes con los datos del problema, no deberíamos de tener dificultades. Bien, así que con los datos del problema, pues creo que estrictamente hablando, creo que no podemos conocer las frecuencias, es decir, cuántos hertz. Pero al menos sí podemos, como vemos, establecer una relación, ¿no? Una razón entre ellas. Todos de acuerdo con el procedimiento, o si realizaron un procedimiento distinto y llegaron a lo mismo, o por el contrario, obtuvieron algún resultado diferente. Bien, pues faltaría por revisar un último ejercicio, pero creo que vamos a destinar lo que quede de la clase para revisar rápidamente lo que consistía el examen de hace unos días. Bien, bueno, para empezar, pues quisiera conocer cuál fue la impresión que tuvieron sobre el examen. ¿Qué notaron que se les dificultó más? Profe, para el problema 1 del examen, ¿Sí? ¿el periodo era aproximado? Sí, ¿verdad? ¿Cómo el periodo aproximado? Ajá, nos pedía aproximar el periodo. ¿O debía ser un dato exacto? Bueno, por los datos del problema que se estaban dando, yo creo que dar un valor exacto, o en todo caso redondeado. No sé si a eso te refieres. Me refiero más al tipo de aproximación que se debe de hacer. El tipo de aproximación que se debería de hacer. Ok. Así como para gamma muy pequeño.
Ok, ya entendí. O sea, la pregunta era si en el problema número 1 el periodo que habría que reportar era el de un sistema sin amortiguamiento y no uno con amortiguamiento. Ajá. Ok. Pues realmente lo que se debería de reportar es para un sistema con amortiguamiento. Porque de hecho el sistema así se describía, ¿no? Que tenía un valor de amortiguamiento. Ahora, si ustedes querían utilizar esa aproximación, pues tenían que argumentarlo. ¿De qué manera? Pues contrastar, poner ahí en evidencia que omega 0 era mucho mayor que gamma, y entonces con ese argumento decir, bueno, pues por lo tanto, como gamma es muy pequeño, pues no me va a afectar en nada mi frecuencia. Así que bueno, pues puedo reportarla del sistema sin amortiguamiento. Pero repito, tendría que hacerse evidente que gamma fuese mucho pequeño, mucho más pequeño que omega 0. ¿Y cómo se debía de hacer para introducir al factor de amortiguamiento? Para el factor de amortiguamiento. A ver, lo que noté. Vamos a abrir una nueva página aquí. Quiero ver anterior. Página, aquí está. A ver, en el primer problema, algunos se hicieron bolas, algunos como que sí sabían por dónde y otros no tanto. En el primer problema ya les decían que el ángulo, que el desplazamiento angular tenía esta forma. Eso ya le estaban dando a ustedes como información. Bueno, aquí, perdón, por E a la menos gamma T. Ahora, si hubo quienes propusieron una ecuación diferencial, ok, creo que se podría establecer, pero cuidado, porque la fuerza de amortiguamiento, como le llamaron FA, decía el problema, es proporcional a la diferencial del desplazamiento respecto al tiempo. Y aquí creo que vale la pena comentarles que esto no es igual a escribir esto. Y la razón es porque esto se mide en radianes sobre segundo y esto se mide en newtons. Lo correcto, en todo caso, sería escribir la fuerza de amortiguamiento es igual a una constante por el desplazamiento, bueno, por la velocidad angular. Ahí sí estamos bien. Porque justamente aquí se introduce el factor de amortiguamiento, el B, el coeficiente de amortiguamiento. Y eso ya los lleva entonces a la ecuación diferencial, etcétera, y demás, ¿no? Entonces, bueno, aquí es importante hacer esta parte importante. Si ustedes proponen una ecuación, cerciórense que lo que están proponiendo al menos sea dimensionalmente correcto. Si están convencidos de que es dimensionalmente correcto, bueno, en principio podríamos pensar que es un término correcto que introducir en los cálculos. Si no, entonces, pues, no es válido. Ahora, regresando al problema en sí, les daban como información lo siguiente. Les decía, después de cierto tiempo, la amplitud de las oscilaciones valía cierto porcentaje, si no me recuerdo que era 40%. Igualmente importante aquí, muchachos. En la solución de los problemas con amortiguamiento, hay dos partes
que tenemos que saber identificar. Esta nos habla de la amplitud. Y esta nos habla del comportamiento oscilatorio. Por esa razón, cuando lo vimos en su momento, mencionamos, cuando tenemos un sistema amortiguado y lo graficamos en el tiempo, lo que observamos es algo como esto. Este comportamiento cuasi periódico, pues está relacionado con el comportamiento del coseno o de la función seno. Pero este comportamiento decreciente está relacionado con esta parte del exponencial. Así que cuando ustedes dicen, después de cierto tiempo, creo que eran 15 segundos, la amplitud de las oscilaciones han caído al 40%, lo que estamos diciendo es que si evaluamos esto, menos gamma a los 15 segundos, esto es exactamente igual a 0.4 veces el omega inicial. O el teta inicial en este caso, perdón. ¿Queda claro esta parte? ¿Qué es lo que estaba diciéndonos esa parte del problema? Profe, si yo supuse en el examen que en los 15 segundos era la amplitud máxima y hice al coseno 1. Lo dije con otras formas, pero... Ok, sí. Pero no sé, o sea, mi suposición fue incorrecta, pero... Es que tomar el coseno 1, o sea, si dices esto vale 1, es que si lo piensan con cuidado, eso es un tanto incompatible con esto, ¿no? No sé cómo lo vean. Porque, a ver, para que esto sea exactamente 1, lo que está aquí dentro en el argumento tiene que ser 0, 2pi, etcétera. Y si estás evaluando a los 15 segundos, querría decir que omega d es tal que a multiplicarlo por 15 segundos te da, por ejemplo, 2pi. Pero si dices que omega d es tal que al multiplicarlo por 15 te da 2pi, de alguna manera ya estás fijando cuánto vale omega 0 y cuánto vale gamma, ¿no? No sé si ves Sí. Pero bueno, podríamos decir, bueno, yo igual hice la misma justificación de llevarlo a 1, pero podríamos decir, bueno, yo lo justifiqué de tal manera porque, digamos que en los cuasiperiodos, para que tengamos la mayor amplitud, a pesar de que disminuyó un porcentaje, pues sí sería como su parte más alta, ¿no? Entonces, si queremos que nos dé ese valor, sí podría ser, pues, 1, o sea, tal vez... Ok, pero... claro, ustedes tal vez están pensando en esta parte. En estos puntos, ¿no? Ok, pero estos puntos, si quitamos esta parte exponencial, si quitamos justamente gamma, lo hacemos 0, recuperamos el sistema sin amortiguamiento y ahora sí, ¿no? Donde veamos el coseno igual a 1, sabemos que la amplitud es máxima, sí o sí. Ok. Pero el punto aquí importante es, si hacen, digamos, el problema viene en argumentar, en justificar, si a estos 15 segundos estamos logrando obtener este coseno bueno, toda esta función igual a 1, o cercano a 1. Tal vez no a 1, pero sí cercano a 1. Creo que es ahí donde viene el mayor problema. Si es posible que al evaluarlo aquí con 15, obtenemos un resultado próximo a 1. Pero creo que a lo que me refiero es que no tenían la suficiente información como para poder asegurarlo, porque tampoco conocían omega d. De hecho, creo que era la siguiente parte del problema.
Digamos que si ustedes quieren argumentar de esta manera su respuesta, debían conocer previamente omega d, multiplicarlo por 15, obtener el coseno, y si esto les daba aproximadamente 1, ok, vale, entonces podemos decir que esto me quedo, bueno, el argumento que ustedes hicieron. Entonces, ¿cómo evitarnos ese tema tan espinoso? Trabajen solamente esta parte. Porque esta parte realmente es la que guarda la información de las amplitudes. Realmente esa parte que estoy encerrada es la que está diciéndoles cómo cambian las amplitudes. La otra solamente les realza o reafirma ese comportamiento senoidal. Pero es su único papel del coseno. Pero realmente la que nos habla de las amplitudes y cómo cambian en el tiempo es esta parte, la primera, la que tiene la exponencial. Así que bueno, en resumen, sean muy cuidadosos simplemente con este término. Sean muy, muy cuidadosos en cómo argumentan, cómo lo utilizan. Si, salvo el argumento que hayan dado, llegaron a utilizar esa expresión, consideren que esa parte del ejercicio estuvo bien. Ya sin esa parte. Ya aquí lo que hayan puesto, voy a hacer caso omiso, porque lo que realmente les da a ustedes la información del comportamiento, de la disminución de las amplitudes, viene en la parte del exponencial, más que en la parte del coseno. Bueno, eso fue para el inciso A. Para el inciso B, ok, les pedían el periodo. Y el periodo en este problema, como es amortiguado, o de hecho es subamortiguado, pues esta omega es la omega D, o la omega a secas, donde la omega D es la raíz cuadrada de omega 0 menos gamma al cuadrado. Por lo tanto, ya tenían gamma del inciso anterior. ¿Qué necesitaban calcular? Omega 0. Muy bien, omega 0. ¿Y cómo pueden determinar el valor de omega 0? Mediante la ecuación diferencial. Ajá, resolviendo la ecuación diferencial para el caso sin amortiguamiento. Porque pues omega es 0, ¿no? El caso sin amortiguamiento. En mi caso, profe, yo propuse una B como prima, porque no es como que nosotros sepamos dónde está actuando la fuerza en la vara. Exacto, no tiene esa información suficiente. Entonces, lo que pasa es que, bueno, al final la ecuación diferencial viene siendo la misma, ¿no? Para el caso de omega 0, yo obtengo lo mismo. Exacto. El caso sin amortiguamiento es la misma ecuación diferencial, pero con gamma igual a 0. Ok, sí, Así creo que sí estaría bien. Así que podrían haber resuelto el problema ya quitándonos la gamma o hablar de amortiguamiento, porque lo único que faltaba por determinar es esta, la omega 0, que es la frecuencia para un sistema sin amortiguamiento. Ahora, si querían utilizar, como creo que fue una de las preguntas, ¿no? ¿Qué aproximación podría ocupar aquí? Bueno, pues lo único que habría que comparar es, ok, si ya tenían el valor de omega 0 y compararlo con gamma. Si estos eran casi parecidos, entonces el valor de t del periodo se tiene que calcular como de un sistema subamortiguado. Pero si este era mucho más, omega 0 era mucho más grande que gamma, entonces pues prácticamente esto es como
no está. Y el periodo lo puedo determinar simplemente como la omega 0 aquí. Pero el argumento que habría que verificar es si esto se estaba cumpliendo. Porque si no se cumple esto, si no es mucho menor que o mucho mayor que, pues no, realmente habría que trabajar el término completo dentro de la raíz. Bueno, y el inciso C era muy parecido al inciso A. La diferencia, ¿cuál era? Que les daban como información, bueno, ya tenían gamma, y lo que debían calcular, el tiempo que le tomaba a este sistema hacer que sus amplitudes cayeran a la mitad del valor inicial. Es decir, volvían a ocupar la misma expresión del inciso A, pero ahora con incógnita siendo T, o tau en este caso, y bueno, procediendo de forma análoga. ¿Alguna otra pregunta con este ejercicio? Para la masa puntual, ¿se podría decir que es como un tipo péndulo simple? Ok, ¿qué pasó con la inercia rotacional? Buena pregunta. Con la inercia rotacional, realmente el objeto que se estaba considerando era una barra que giraba en uno de sus extremos más una masa puntual. Así que la inercia rotacional era 1/3 de la masa por longitud sobre 2. Ah, no, perdón, aquí longitud L cuadrado, aquí, perdón, L. Ah, sí, es la inercia rotacional, cierto. Ajá, de una barra que está girando en uno de sus extremos, alrededor de un eje que pasa por uno de sus extremos, más la inercia rotacional de la partícula, que en este caso creo que sí es M L sobre 2. Porque respecto al pivote, esta partícula M está a la mitad de la barra, de la longitud total de la barra. Así que si ustedes hacen el cálculo de omega 0, encontrarán que es igual a la frecuencia de un péndulo físico constituido por una barra más la frecuencia angular de un péndulo simple cuya longitud es L medios. No puede ser uno u otro. Son los dos los que están ahí contribuyendo. Si quitan la masa, si la M la hacen pequeña, se quedan con la frecuencia de la barra, vista como un péndulo simple. Si hacen la M de la barra 0, es decir, quitan la barra, se quedan con la frecuencia como si se tratase de un péndulo simple. Sí, profe, ya queda más claro, gracias. Ok, vale, bien. Con el segundo problema, ok, ahí, importante. ¿Qué les pedía? Les pedía... ok. Les daba el número de oscilaciones y les pedía determinar, creo que gamma. Ok, creo que gamma. Muy bien, tenían entonces un artefacto así, con dos resortes, K1, K2 y la masa. Y les decían, ok, el periodo de movimiento, asúmelo como si fuese del sistema sin amortiguamiento. Ok, eso creo que no tuvieron problemas para determinarlo. Entonces, el tiempo era 55 veces el periodo. Creo que tampoco hubo problema ahí.
determinar el valor de gamma puede ser algo así como gamma de t igual a A0 por E a la menos gamma t. Bueno, donde t vale 55 veces el periodo. Y esto creo que nos decía que debía ser 0.5 el valor de A0. Es decir, el 50% de las amplitudes iniciales. Y similar al ejercicio anterior, pues despejaban gamma y listo gamma. La segunda parte es ahí donde muchos se confundieron. La energía va como 1/2 de K por A cuadrada por E a la menos 2 veces gamma T. Donde este término es la energía inicial, U0, por E a la menos, y aquí lo pongo en rojo, 2 gamma por T. Y lo que habría que analizar en en el inciso B de ese problema, era justamente esto. Nótense la diferencia que hay, muy sutil, entre analizar con las amplitudes y analizar con la energía. Así que mucho cuidado. La parte inicial sí hablaba sobre las amplitudes y la parte final sobre las energías. Y el último ejercicio era similar a uno del primer parcial, excepto que ahora se tomó en cuenta el amortiguamiento. No sé si ahí tuvieron dificultades, porque, bueno, he revisado algunos, pero pues no noto, creo que hubo más problemas en la parte de establecer la ecuación diferencial, que es una parte más operativa, que tal cual establecer el problema. Creo que ahí no hubo dificultades. Pero lo que sí hay que tener cuidado es en cómo establecen las ecuaciones para las torcas en ese caso, que habría que analizar. Así que bueno, jóvenes, así a grandes rasgos es lo que se pedía en el examen. No incluimos ningún ejercicio de oscilaciones forzadas, porque bueno, estas luego llevan un poquito más de tiempo. Todas fueron amortiguadas, ¿no? Mecánicas además. Yo espero en la semana estarles entregando las calificaciones por el mismo medio, llegándoles al correo que registraron en el formulario. Y si llegan a tener alguna pregunta, pues lo comentaríamos de forma privada. ¿Alguna otra pregunta o comentario, muchachos, antes de pasar a retirarnos? Por ahora no, doctor. Ok. Bien. Bueno, continuaremos el día de mañana con último ejercicio y ya iniciaremos la parte de ecuaciones de Maxwell para ya encaminarnos en la recta final del curso. Bien, jóvenes, en el chat está el link para registrar asistencia, así que nos escuchamos el día de mañana. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, buen día. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego.